¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Genyx. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Genyx hace su debut para nosotros TCG en enero de 2010 a través del Duel Terminal. No obstante, unos meses más tarde es que estas cartas pueden ser conseguidas de forma mucho más simple. Arquetipo de atributos y tipos múltiples están orientados a la invocación de sincro. Su funcionamiento único es que están muy orientados en poder utilizar su tuner principal, que es el Genyx Controller. Esto para poder tenerlo en campo para que ciertas cartas puedan activar sus efectos. Muchos de los monstruos de sincro del tema piden este como material. A raíz de la entrega del soporte del Terminal World se modifica su estilo de juego. Ahora están absolutamente orientados en poder poner su Link 1, el Repair Genyx Controller, para poder hacer invocaciones normales múltiples en el turno, generar ventaja masiva y poder acceder a todas las jugadas de sincro que se puedan, sean temáticas o algunas genéricas. Dependerá mucho de su construcción y decisión de cuáles son las cartas para llevar sobre si es un deck de control o de beatdown, pero no importa que todas estas líneas de combo se van a ejecutar a través del uso y la invocación del Repair Genyx Controller. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Como ya lo adelantamos, Genyx modificó por completo su funcionamiento a raíz de la entrega de su soporte, por lo que dividiremos la explicación de las cartas en dos secciones. La primera y actual son las cartas que están viendo juego y las que sacan el mayor provecho del nuevo soporte. En la segunda hablaremos un poco más a fondo sobre cuál era el objetivo y por qué dichas cartas ya están obsoletas hoy en día. Dicho esto, ninguno de los efectos de los monstruos Genyx es una vez por turno, a menos de que hagamos hincapié en ello. Primero tenemos los 4 buscadores principales de la estrategia. Todos estos tienen casi el mismo efecto. Esto es que cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos añadir un monstruo Genyx o un monstruo R-Genyx de cierto nivel del deck a la mano. Esto las hace buscadores del deck. Si bien el buscar un nivel específico es algo usualmente problemático para estrategias de sincro, más adelante veremos cómo podemos acumular y aprovechar toda esta ventaja. Por la parte de Genyx Power Planner, es un monstruo de nivel 1 y de atributo de luz. El atributo es relevante porque algunas cartas ganarán efectos basados en los atributos que tengamos, y nuestro monstruo jefe principal se beneficia mucho de tener varios de estos en cementerio. Asimismo, este puede buscarnos un monstruo de nivel 3. Por la parte del R-Genyx Crusher, es un monstruo de nivel 2 y de atributo de tierra, y este en invocación normal nos busca un R-Genyx de nivel 4. Luego tenemos de nivel 3 al R-Genyx Magma, de atributo de fuego, y este en invocación normal busca los R-Genyx de nivel 2. Y por último tenemos al R-Genyx Turbo de nivel 4 y de atributo de viento. Este es el que busca los monstruos Genyx de nivel 1. Hace muy poca diferencia sobre si buscan monstruos Genyx o R-Genyx porque el arquetipo ahora está muy contenido, pero si buscan usar los complementos o aparece algo más a futuro, es importante recordar esta pequeña diferencia. Sumado a esto, todas son absolutamente necesarias a números máximos, puesto que cada una puede empezar con increíbles combos. Luego vienen las cartas que buscaremos y complementarán el plan de juego. Primero de nivel 1 tenemos al R-Genyx Oracle, este es un tuner. También será de vital importancia reconocer cuáles son nuestros tuners, puesto que siempre querremos tener uno en circulación entre mano de campo y cementerio para poder acceder a las jugadas de sincro, y este no es la excepción. Si esta carta es añadida desde nuestro deck a la mano por el efecto de un monstruo Genyx, podemos invocar de forma especial esta carta. No puede ser usada como material de sincro excepto para la invocación de un monstruo Genyx. Por ahora pareciera que esta es una forma de poder poner un tuner en campo, pero esto es lo que se puede buscar con el efecto del R-Genyx Turbo para que si perdemos su cuerpo de alguna forma, todavía tengamos una forma de tener un cuerpo en campo y seguir jugando. También el atributo de oscuridad le favorece, puesto que de los 4 nombres necesarios mencionados nos falta el atributo de oscuridad y de agua, y este cubre con uno de ellos. En sí, Oracle no es ni de lejos una carta necesaria, pero es una que agradecerán mucho de tener en su lista para múltiples momentos del juego. El gran problema de la carta es que si se llega a robar perdería su función como una extensión, o incluso si no quieren tener una carta adicional para poder salvar estas situaciones, pueden fácilmente no utilizarla, sumado a que solamente puede usarse para invocaciones de sincro de un monstruo Genyx. Hagan sus propias pruebas, pero sea que deciden llevarla o no, estaría ausente o se vería a una copia. El R-Genyx Turing es del nuevo soporte, es un monstruo de nivel 2 y también es un tuner. Este también puede ayudar para el atributo de oscuridad. Durante la main phase del oponente, si controlamos un monstruo Genyx como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Luego, inmediatamente después de que este efecto resuelve, podemos invocar por sincro un monstruo de sincro Genyx. Solo podemos usar este efecto del R-Genyx Turing una vez por turno. Esta es una forma de poder jugar un poco más en el turno del rival. Desafortunadamente las opciones para poder aprovechar la invocación de un monstruo Genyx en el turno ajeno son muy limitadas, y ya que específicamente pido un monstruo Genyx, no hay tanta libertad como lo tenemos para nuestro turno. Por ello se siente más como una carta para versiones puras a Genyx. No obstante, el segundo efecto es lo que le da cierto uso, y es que si esta carta en el campo es usada como material de sincro para un monstruo Genyx, puede ser tratado como nivel 1 o 3. Esto nos da una flexibilidad increíble para poder ir por jugadas de sincro más potentes. Modular su nivel por 1 se ve como algo menor, pero puede abrir mucho el abanico de opciones para el extra deck.
Por la facilidad del deck para buscar con magma no se ve mucho, si acaso una copia, mucho más siendo una vez por turno, pero habrá construcciones que esto les pueda ayudar mucho, por lo que vale la pena considerarlo, aunque la gran mayoría de jugadores simplemente no lo llevan. Para los monstruos de nivel 3 primero tenemos al Genex Eli Birdman, es un monstruo de oscuridad tuner. Podemos regresar un monstruo boca arriba que controlamos a la mano. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano, pero la removemos cuando abandona el campo. Además gana 500 puntos de ataque si el monstruo regresado era un monstruo de atributo de viento en campo. Esta fue una carta infame para algún punto del juego. Este efecto, como todos los que hemos dicho, menos el de Turing, no son una vez por turno. Así que de tener múltiples copias podemos estar generando el cambio de esta carta con otro monstruo en campo. Por ahora esto no tiene mucho sentido, pero cuando revisemos el monstruo principal del deck, la capacidad de poder añadir un monstruo temático a la mano sin importar la forma, se verá que es de los aspectos más importantes que tiene el deck. Y usualmente tener cualquier cantidad de estos en la mano junto con el combo natural implica extensiones y combos increíbles, por ello se le ve a 3 copias. Luego tenemos a Genex Undyne, es de atributo de agua, lo que nos ayuda a cubrir por fin los 6 atributos que necesitaremos idealmente para jugar. Su efecto es que cuando esta carta es invocada de forma normal podemos enviar un monstruo de atributo de agua del deck al cementerio, todo esto como costo de requerimiento. Añadimos un Genex Controller desde nuestro deck a la mano. Sobre lo que tiraremos es absolutamente cualquier monstruo del juego de este atributo. Este incluso ha sido usado en muchos puntos como una forma de poder generar cuerpos de agua en cementerio. El único problema es que este requiere su pieza de complemento para lograrlo, que este es el Genex Controller. Es un vainilla de oscuridad de nivel 3 de tipo máquina tuner. Este era el monstruo alrededor del cual se desarrollaba toda la estrategia. Originalmente era el túnel predilecto y muchos monstruos lo mencionan como material de sincro. Ahora mismo solo sirve como un tuner de nivel 3 que puede aparecer de vez en vez y como una pieza necesaria para utilizar el efecto del Genex Undyne. Sobre los números de estos es muy peculiar. Ambos se deberían de llevar una copia porque se puede buscar a Undyne, invocar y luego buscar Controller con su efecto, pero dependiendo de qué tanto dependamos de que Undyne pueda resolver, es sobre si podríamos llegar a llevarlos a más copias. Algunos optan por llevar ambos a 2, otros optan por llevar uno de ellos a 2, el otro a una copia. Hagan sus propias pruebas para poder decidir. El siguiente es también de nuevo soporte, ese es el Art Genex Undyne, también es de atributo de agua, por lo que podría parecer que puede sustituir al Genex Undyne. No obstante, la idea es poner este en cementerio por el efecto del Undyne original para obtener sus máximos beneficios. Estos efectos son que una vez por turno podemos remover un monstruo Genex desde nuestro cementerio. Esta carta gana el atributo de ese monstruo. Luego, si removimos un tuner para activar este efecto, esta carta puede ser tratada como un tuner este turno. Efecto extremadamente útil para el plan de juego original de Genex para poder tener el atributo correcto y ser o no un tuner. Al deck no le importa mucho que sus recursos temáticos se vayan removidos debido a que tenemos una increíble forma de reciclarlos, pero esto da mucha flexibilidad al atributo y si es un tuner o no. El otro efecto, que es el que acaba siendo más importante, es que si controlamos un monstruo de sincro Genex podemos seleccionar 2 monstruos Genex en nuestro cementerio incluyendo esta carta. Los añadimos a nuestra mano. Además, removemos cualquier carta enviada a nuestro cementerio por el resto de este turno. Esto genera otro efecto para poder añadir una carta a la mano, además de las invocaciones normales mencionadas y de Birdman. Condicionar lo que se va de campo es problemático, pero los combos usualmente son muy naturales para dejar esta carta como pieza final de combo para apenas y hacernos perder recursos. Esta extensión de Art Genex Undyne es muy útil, pero la mayoría de veces está estrechamente relacionada con Undyne, ya que si llegamos a ver esta en mano, dependeremos de combos muy específicos para poder darle un uso. Por ello se siente la mayoría del tiempo como un Garnet, una pieza que queremos poner en circulación por Undyne, pero no tener en mano de inicio. Y compartiendo mucho de lo mencionado con Controller y el Undyne original, es que los jugadores optan por llevarlo a 1 o 2 copias. Eso es por la parte del main deck. Para el extra deck, para la invocación de sincro, tenemos al Arms of Genex Return Zero. Es un monstruo de nivel 10 de atributo de oscuridad. Pide como material un tuner de oscuridad y 1 o más no tuners. Este monstruo hubiera sido virtualmente imposible de poder invocar hasta la aparición del nuevo soporte, pero gracias a la potencia de los combos muchas veces accederemos a jugadas de sincro muy potentes o que piden muchos materiales, y esto será muy bueno porque nos hará mucho espacio en campo. Para sus efectos, cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido, podemos remover un monstruo desde nuestro cementerio con el mismo atributo que ese monstruo, pero uno diferente a los removidos para activar el efecto de Arms of Genex Return Zero este turno. Todo esto como costo, y vale la pena señalar que no deben ser monstruos Genex específicamente lo que removemos, por lo que si necesitamos tener algún atributo en cementerio o nombres específicos, esto nos ayudará. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Este monstruo es la razón de por qué señalar los atributos diferentes de cada uno de los monstruos. La idea es que podamos invocar al Return Zero con los 6 atributos en cementerio y esto generaría tener hasta 6 negaciones y destrucciones de efectos de monstruos de atributos diferentes. Y lo que podría llegar a ser problemático o un límite para esta carta, el tener lo necesario en cementerio, el deck es excelso en poder generar todos estos recursos allí, haciéndolo por mucho el monstruo jefe de la estrategia. Su segundo efecto también nos ayuda mucho, que es que una vez por turno podemos seleccionar hasta 6 de nuestros monstruos Genex con diferentes atributos que están en nuestro cementerio y o removidos. Este es el requerimiento. Los revolvemos de vuelta al deck, luego podemos destruir hasta esa cantidad de cartas en las zonas de magias y trampa.
Esto genera dos aspectos. Uno es un reciclaje natural, ya que la estrategia es tan rápida que consume sus recursos a una velocidad alarmante, y este sirve como una forma de tener juegos un poco más largos. Si nos orientamos a versiones puras, esto solo se hace mucho mejor. Lo otro es la destrucción de cartas de magia y trampa. Este no hace target y no importa que hayamos reciclado 6 cartas, podemos solo destruir una o no destruir ninguna, pero no podemos ir por las cartas de campo, solo podemos ir por las 5 zonas de magias y trampa, pero apenas ya la diferencia considerando la potencia de esta carta. Este es el monstruo al cual queremos llegar. Ya el monstruo en solitario es increíble para poder usarse, pero acompañado de otros sincros, sean temáticos o genéricos, es lo que hace que este se pueda volver un monstruo opresivo. Aun con esto, usualmente se le ve una copia porque marcarlo en campo empieza a solucionar muchos juegos, pero si llegaran a necesitar una segunda copia, muchos extra decks tienen el espacio para poderse permitir esto. La única otra opción que se llega a ver en el tema usualmente es el Locomotion R Genex. Es un monstruo de nivel 9, pide un Genex Tuner y uno más no tuners de oscuridad. El Genex Tuner es un tanto simple de obtener considerando que tenemos acceso a Turing, a Birdman y al mismo Genex Controller, pero los materiales de oscuridad no se acomodan para cualquier estrategia o combo. El efecto de esta es que cuando esta carta es invocada por sincro, tomamos control del monstruo boca arriba del oponente con mayor nivel, nuestra elección de haber un empate. Este es usado como una suerte de Change of Heart para el turno del oponente. Lastimosamente por la época en que fue entregada, solo puede tomar control de monstruos con nivel, así que monstruos de Xyz, de Link y si aparece una mecánica más en el futuro, escaparán por completo a esto. Pero si podemos identificar un monstruo necesario, un punto de ahogo y más, esta es de las cartas que mejor juegan contra esto. Si aparece, sería una copia. Y por último tenemos la carta más espectacular de soporte no solo de Genex, sino de lo que fue el Terminal World, y este es el Rebirth Genex Controller. Es un monstruo Link 1 que pide como material un monstruo Genex de nivel 4 o inferior. Esto explica de por qué los 4 nombres mencionados de inicio son tan importantes y por qué también todo lo que hemos mencionado hasta este momento son monstruos de niveles 4 o inferior. Es para que cualquiera de estos se puedan convertir en este monstruo. Solo podemos invocar de forma especial uno o varios Rebirth Genex Controller por turno. Esto es tristemente mucho de lo que provoca que el deck no pueda tener mejores resultados. El solo poder invocar uno por turno haría que esta invocación de Link y el tiempo que proyectamos tenerlo en campo sea increíblemente importante que se mantenga allí y con efectos activos, pero la potencia de la carta explica de por qué de esta restricción. Lo primero es que si esta carta es invocada por Link, podemos añadir un monstruo Genex desde nuestro cementerio a nuestra mano, así que no solamente es un Link 1 que se hace con absolutamente todo lo que hemos revisado, sino que puede recuperar ese mismo recurso de vuelta a nuestra mano, o si hubiera otros nombres en cementerio por algún motivo como lo fuera con Undyne, entonces lo podemos recuperar. El último efecto es lo que trajo este deck a esta era del juego, esto es que una vez por cadena, no por turno, por cadena, si uno o varios monstruos Genex son añadidos a nuestra mano, excepto al robarlos, podemos, y excepto durante el Damage Step, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocamos de forma normal un monstruo Genex. Además no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto por invocación de sincro usando un monstruo Genex Tuner como material. La restricción a solo ir por sincros tiene sentido considerando a qué se orienta el deck. El pedir usar tuners Genex es algo menor cuando vemos cuántos niveles, manipulación de niveles y cuerpos podemos lograr, pero lo que es absurdo es que este efecto es cada vez que añadimos un Genex a la mano, y ya mencionamos todos los efectos para esto. Tenemos las 4 búsquedas de los 4 monstruos para hacer invocación normal, los cuales no son una vez por turno, tenemos a Birdman para regresar algo, al R-Genex Undyne para recuperar desde el cementerio, el Undyne original para obtener a Controller, y no dice nada que deba ser por el efecto de una carta Genex, así que si tenemos formas de seguir añadiendo y recuperando a la mano, sea desde el deck, removida, cementerio, campo, no importa la forma pero de vuelta a la mano, vamos a poder estar generando más y más invocaciones normales, y con tantos cuerpos y búsquedas es la forma en la cual vamos no solo a llegar a Return Zero, sino un número ridículo de monstruos de sincro importantes, incluso llegando al límite de combo por espacio en campo y que solo podemos llevar 3 copias de los nombres principales en el deck. Esta es la pieza angular de toda la estrategia, lo que le permite ser un deck que pueda hacer algo. Sin este, el soporte se agradece y mejora mucho lo que vimos con cartas anteriores, pero no es ni de lejos la potencia que esta puede dar. Por ello es excesivamente importante cuidar e invocar este. Es lo que marca la diferencia de tener un turno de un deck que se siente de hace más de 14 años a uno actual, y con una potencia sobresaliente. Se le ve a 2 o a 3 copias, es la prioridad y objetivo número 1 de la estrategia. Terminadas las cartas más importantes, vamos ahora a revisar sus cartas sobrantes. Si no les interesan cartas que difícilmente verán juego para lo que le queda de vida a este juego, salten a la siguiente sección. Dicho esto, Genex se basaba en tener al Genex Controller para poder realizar sus jugadas. Esto provocaba que tengamos muchísimos efectos para que podamos ganar su nombre, que si está el nombre en campo que podamos obtener efectos mejores, acceder a jugadas de sincro específicas y encima de esto, muchos de los monstruos del extra deck además requieren atributos específicos, explicando mucho por qué las nuevas cartas de soporte hacen lo que hacen.
Y hay que recordar que hace 14 años el juego era mucho más lento, y si bien este nunca fue viable por tener tantos problemas, es fácil ver por qué tenían tantas cartas y efectos hacer algo que hoy en día se siente como algo imposible u obsoleto. No obstante, muchas de estas cartas que mencionaremos se pueden llevar en versiones explosivas y hasta que pueden generar FTKs, pero la consistencia o los elementos para poder llevarlo a cabo no son consistentes o dependen de manos muy específicas para considerarlas incluso serias. Dicho esto, vamos a revisarlas rápidamente. Primero tenemos al Genex Recycled. Una vez por turno selecciona un monstruo Genex en nuestro cementerio para cambiar su nombre por el seleccionado. Esto es mucho para poder acceder a un Genex Controller. El Genex Ally Chemistry, como efecto rápido, permite declarar un atributo y descartar esta carta para seleccionar un monstruo Genex que controlamos y se cambie su atributo al mencionado. Esto tendrá sentido conforme avancemos y veamos los efectos de batalla usados en estos y también para poder mejorar las invocaciones de sincro. El Genex Ally Solid permite una vez por turno enviar un monstruo Genex boca arriba que controlamos al cementerio para robar 2 cartas. El R Genex Overseer en invocación normal o especial permite invocar un Genex de nivel 3 o menos desde la mano al campo. Esto sería mucho más útil si no fuera porque muchos efectos dependen de la invocación normal. El Genex Ally Changer, seleccionamos otro monstruo en campo para declarar y modificar su atributo a ese. Genex Ally Remote, seleccionamos un tuner boca arriba en campo para que se considere el Genex Controller, de nuevo remarcando esta dependencia. El Genex Doctor, tributamos un Genex Controller y destruimos una carta en campo. Genex Gaia, si fuera a ser destruida podemos destruir un Genex Controller en su lugar. Genex Spur, si controlamos otro Genex podemos hacer que este sea el Genex Controller hasta la fase final. Genex Worker lo tributamos para invocar de forma especial otro Genex desde la mano. Genex Ally Bellflame gana Genex Counters. Si uno o varios monstruos que controlamos se van del campo al cementerio, ganamos 1. Si una o varias cartas del cementerio del oponente se remueven, gana 2. Gana 100 puntos de ataque por cada Genex Counter en campo. Y si es destruida y enviada al cementerio, hacemos 300 de daño al oponente por cada Genex Counter que tenía. Genex Ally Crusher, cuando un monstruo con el mismo atributo de esta carta es invocado de forma normal a nuestro lado del campo, seleccionamos una carta del oponente y la destruimos. Este efecto se mejora por la modificación de atributo de Chemistry. Genex Ally Duradark, en la main phase seleccionamos un monstruo en ataque del oponente que comparta atributo con esta carta y la destruimos, pero no puede atacar el turno que activamos este efecto. Genex Ally Power Cell, otros monstruos que controlamos con el mismo atributo que esta carta ganan 500 de ataque. Genex Ally Volcanon, enviamos un monstruo Genex al cementerio para seleccionar un monstruo del oponente, destruirle y hacer daño al oponente igual a su nivel por 400. Genex Blast Fan, en invocación especial, nos añade un Genex de oscuridad del Decalamano. Genex Neutron, en la fase final, si fue invocado de forma normal este turno, añadimos un tuner máquina del Decalamano. Genex Turbine, todos nuestros monstruos Genex ganan 400 de ataque. R Genex Accelerator, cuando un Genex es añadido del Decalamano podemos invocarlo de forma especial. R Genex Ultimum, que si es destruida y enviada al cementerio, reciclamos 2 monstruos Genex de nuestro cementerio de vuelta al deck. Genex Alarm Reliever, si negamos la activación de una magia trampa o efecto de monstruo, lo invocamos de forma especial desde la mano. Genex Furnace, si controlamos al Genex Controller podemos invocar de forma normal sin tributar. Genex Army, al ser invocada por tributo, tributando un monstruo Genex, destruimos una carta del oponente. Y Genex Solar, que se puede invocar tributando solamente un monstruo Genex, esto porque es un monstruo de nivel 7 y hacemos 500 de vida al oponente por cada monstruo Genex que es enviado al cementerio. Para el extra deck hay que recordar el requerimiento de Genex Controller y para muchos monstruos un atributo específico. De nivel 6 tenemos al Genex Ally Triarm, pidiendo al Genex Controller y sus efectos dependen de los atributos usados. Con viento descartamos una carta de la mano del oponente de forma aleatoria. Agua, seleccionamos una magia o trampa en campo para destruirla. Y oscuridad, seleccionamos un monstruo de luz en campo para destruirlo y robar una carta. Genex pide al monstruo en cuestión y los otros monstruos deben ser de atributo de tierra. Este es el primero en hacer esto, pero tenemos para cada uno de los atributos. Permite, si controlamos uno o varios monstruos Genex de nivel 4 o inferior, cambiar sus ataques y defensas y mantener esto mientras tengamos al menos un monstruo con estas características. El Hydrogenex es igual a Geo pero con el atributo de agua, y cuando destruye un monstruo del oponente por batalla y lo manda al cementerio, ganamos el ataque de ese monstruo en puntos de vida. De nivel 7 tenemos al Genex Ally Triforce, que pide solamente un Genex Tuner y los tuners no importan, y es muy similar a lo mencionado con Triarm de los atributos, solo que esto cubre los otros 3. Y para sus efectos, si usamos tierra, si ataca el oponente no puede activar cartas de magia o trampa hasta la fase final, hasta el final del damage step. Fuego, si destruye un monstruo por batalla, hacemos daño al oponente igual a su ataque. Y luz, seleccionamos un monstruo de atributo de luz en nuestro cementerio y lo invocamos en modo de defensa boca abajo. El Windmill Genex es la versión de viento, gana 300 puntos de ataque por cada magia y trampa boca abajo en campo y podemos enviar una carta de la mano al cementerio para seleccionar una magia o trampa en campo y destruirla. De niveles 8 tenemos al Genex Ally Axel, pide solamente un tuner Genex y una vez por turno descartamos una carta para seleccionar un monstruo máquina de nivel 4 o inferior para invocarlo de forma especial, y ese monstruo tiene su ataque duplicado hasta la fase final, pero no puede atacar directamente y lo removemos en la fase final. Thermal Genex es el de fuego, que gana 200 puntos de ataque por cada monstruo de atributo de fuego en nuestro cementerio, y si destruimos un monstruo del oponente por batalla, le hacemos 200 de daño por cada Genex en nuestro cementerio. Y por último, el Vindicate R Genex, repitiendo el atributo de viento, el rival no puede seleccionar esta carta con ataques, y si destruimos un monstruo del rival por batalla, podemos añadir un monstruo Genex del deck a la mano.
De nuevo, todos estos se ven mejorados y potenciados para el nuevo soporte. No sería difícil que algunos, como los que hacen daño, se pudieran usar en versiones de combo o para exhibición, pero las mencionadas de inicio son las más viables que tenemos por el momento. Para el plan de juego, el deck tiene un nuevo y único objetivo. De hecho, es lo único que hace, así que si falla, el deck no sirve, pero si lo logra, es espectacular la potencia de sincros que da. El objetivo es poner al Reaper Genex Controller, nuestro Link 1, y circular a través de todos los nombres que nos dan búsquedas y añaden cartas para poder seguir invocando de forma normal una y otra vez. El único objetivo que se recomienda hacer es poner al Return Zero en campo lo antes posible, también mucho por el espacio de campo, y después, y usando Genex Tuners, ir por los sincros más potentes y genéricos a los cuales tiene acceso al juego. Esto para poder controlar al oponente, algunas veces rompiendo sus campos y ganar fácilmente después. Para las ventajas, el deck puede acceder a absolutamente todos los sincros genéricos del juego. Esto no se debe tomar a la ligera, puesto que puede invocar muchos de estos en un solo turno, por lo que el deck y mucha de su potencia estará muy ligada a cuántos de estos podemos invocar y el poder de estos. Absolutamente todas las cartas Genex ahora tienen un mejor uso. Evidentemente dejaremos de lado una gran mayoría por obvias razones, pero el que se puedan llevar ahora para un objetivo mucho más viable y potente es algo muy bueno. El deck apenas si tiene efectos que son una vez por turno. Detenerlos son en extensiones que no hacen mucha diferencia, como de Turing. Esto le da una potencia y capacidades como muy pocos decks pueden presumir. Dependiendo a la mano, podemos jugar sobre múltiples interrupciones. Muchas veces añadir una carta a la mano o poner más cuerpos en campo se puede hacer de más de una forma, reencendiendo el funcionamiento del deck. El deck busca absolutamente todo, primero a través de los niveles bajos, pero gracias a múltiples jugadas ahora puede ir por cualquier nombre, por ende buscar y acomodar lo que sea. Juegos en los que el oponente no tenga interacción son casi definitivos. El deck puede virtualmente poner fácilmente 9 o 10 interacciones, sin contar otras 3 o 4 cartas en mano, y por simple economía de cartas es imposible vencer algo así a menos que sea con cartas muy específicas. El deck tiene tantos combos que acaba dependiendo mucho de sus opciones de extra deck para pulir o mejorar esto, y sobre esta misma línea su top deck es increíble. Podemos tener el campo vacío y con solamente un Genex de nivel 4 o menos regenerar absolutamente todo. Siguiendo con el punto anterior, también por la forma en que funciona y busca, no es difícil llegar a los mismos combos, pero con rutas diferentes. Y también por lo mismo podemos hacer combo con solamente una carta, permitiendo que las otras 4 o 5 en campo sean formas de meternos con el oponente, mejorar el campo y mucho más. Es increíblemente rápido, es absurdo cuántos recursos podemos buscar con los combos que es capaz el deck, y afortunadamente gracias a Return Zero tiene esa misma capacidad de reciclaje de vuelta al deck. La cantidad de ventaja que genera es absurda, y esto provoca varios fenómenos, como que con las pocas cartas no temáticas que queden en el deck no es descabellado ver de forma mucho más consistente estas, solo mencionando un punto. El deck no depende de ninguna forma de magias y trampas, por lo que cartas que se meten con estas apenas si nos harán diferencia. Y por último, es un deck bastante simple de aprender y con mucho potencial. Cualquier jugador con un par de minutos entenderá los objetivos y piezas claves del deck. Lo que seguirá será pulir números y añadir lo que nos ayudará a jugar de mejor forma, lo que lo hace muy entretenido. Para las desventajas, es excesivamente dependiente de su invocación normal y o a tener un nombre temático en campo. Si algo le pasa a esta o no tenemos una extensión que fuera de Oracle apenas si tienen formas, el deck no sirve. Es muy dependiente del cementerio. Esto puede no verse tan claro de entrada, pero efectos como del reciclaje de Rebirth, la negación de Return Zero y más dependen de este. Se le nota mucho la edad al deck, está orientándose a niveles, batalla y más. Por simple evolución del juego, hay muchos elementos que no puede hacer ni meterse con ellos. Siguiendo con esto, el deck tiene demasiados pecados. Está orientado a la peor mecánica de invocación desde el extra deck, orientado a un vainilla que tiene pocas formas de ponerse en campo, y sus cartas temáticas piden atributos cuando muchas de las cartas del deck no pueden ni cuidar ni acomodar esto. Le da demasiados problemas solo para hacer su propio plan de juego, no se diga el querer jugar contra el rival. Por último de esto, el deck no es excelso en poner múltiples tuners en campo, lo que le da demasiada información al oponente de cuándo vamos a hacer una invocación de sincro, y esta información es muy fácil de leer y poder castigar por cualquier rival. También es excesivamente dependiente del extra deck. Este sí no tiene planes de juego alternativos. No hay extra deck es quizás igual o peor que un deck del Legend of Blue Eyes White Dragon. Es muy vulnerable contra estrategias que se orientan al uso de magias y trampas. Si bien tenemos formas rápidas de solucionarlos con las jugadas correctas como con Return Zero, para el punto en que podemos poner este en campo es casi imposible pensar que el rival no habrá activado y solucionado esto fácilmente. Decks de monoatributo le dan problemas. El atractivo de Return Zero es tener hasta 6 negaciones, pero contra decks monoatributo, una negación apenas si puede detener un deck. Es muy dependiente de starters específicos. Si no abrimos con uno de los 4 starters mencionados, el deck es casi malo. Por lo mismo le falta consistencia. 12 nombres de main deck para poder hacer combo no es algo malo, pero hay decks que duplican esto en posibilidades y son mucho mejores. Por el mismo tema de Cora puede buscar todo y entre ese todo hay piezas que solo queremos llevar una pieza por jugadas específicas. Habrá juegos en los que encontremos esta en la mano y nos las van a acabar trabando o apenas nos dejen jugar. La restricción del Link a solo invocarse una vez por turno es de lo peor que tiene. De poder acceder a varios habría formas de seguir jugando, pero si algo le pasa a Link se terminó el turno.
Siguiendo con este tema, el Link y en general el estilo de juego del deck es vulnerable a absolutamente todas las interacciones y hand traps del juego. Será muy difícil que una interrupción no detenga el turno. Tiene un límite de ataque de 3100 puntos. Esto sin modificadores o solo con jugadas naturales es bueno, pero sin efectos adicionales en el deck para poder mejorar esto, muchos decks pueden pasarle encima a esto sin muchos problemas. Debido a la forma en que quiere jugar y armar los campos, se hacen turnos muy largos y es un deck que se hace muy repetitivo rápidamente. Después de un par de días jugando habrán perdido la cuenta de cuántas veces activaron el efecto de Reaper en campo. Y por último, el deck brilla mucho cuando va primero e ininterrumpido, pero segundo es de los peores decks que hay. Es casi imposible jugar a través de una interrupción, por lo que se siente mucho como un deck de formato o una estrategia muy casual. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, la estrategia no se pone restricciones hasta que utilicemos al Reaper GenX Controller, por lo cual el utilizar algunas cartas de poder antes de esto sería bastante bueno. Cartas representativas o potentes como Kashtira Fenrir o Dino Wrestler Pancratops para poder poner un primer cuerpo en campo, incluso poder utilizar algunos complementos que poder romper el campo del oponente o acceder a otras jugadas sea mucho más simple. Un motor bastante interesante es el uso del motor de los Super Heavy Samurai. Ya hemos mencionado mucho de cómo acaba funcionando este motor, tristemente ya está golpeado por lo cual ya no tiene su máxima capacidad, pero todavía puede acceder a algunos elementos interesantes. Uno de estos elementos es el poder hacer jugadas de rango 4 y hay dos monstruos que tienen mucho valor. El primero es el Your Giant X, que permite añadir un monstruo máquina de nivel 4 inferior del deck o cementerio a la mano. Esto generaría una primera búsqueda o un reciclaje para poder estar poniendo el primer cuerpo GenX en campo o para poder estar disparando el efecto de nuestro monstruo de Link. Sobre esta misma línea tenemos la Infernal Flame Banshee para poder estar añadiendo un monstruo Pyro del deck a la mano para podernos estar buscando magma, que coincide el tipo con uno de los monstruos más importantes. De forma adicional también podemos estar yendo por algunas jugadas de negación, solamente que esto implicaría algunas extensiones como Barone de Fleur, pero precisamente por eso el motor acaba siendo bastante interesante de explorar. En caso de que busquen más información de cómo funciona este, tenemos un video orientado a este tema. Muchos jugadores han gustado utilizar cartas Sky Striker y esto es por dos motivos. Uno, muchos jugadores siempre utilizan la primera interacción sobre algo como Sky Striker Mobilize Engage para poder estar frenando una búsqueda. Esto permitiría que muchas de las jugadas que vamos a tener posteriormente con este deck sean mucho más seguras y que el plan de juego pueda pasar. Lo otro es que las cartas Sky Striker tienen un muy buen funcionamiento o nos ayudan mucho tanto a romper campos como ayudar a que nuestros planes de juego pasen. Para poder romper campos tenemos cartas como Afterburners, Mecha Widow Anchor, Jamming Waves para poder meternos con magias, trampas, monstruos y afines. No obstante, Eagle Booster permitiría seleccionar nuestro Reaper GenX Controller para que no pueda ser afectado por el resto del turno, lo que acaba siendo bastante valioso, y ya que este es el punto de juego principal del deck, ayudaría a que podamos seguir jugando. En caso de que quieran saber mucha más información del arquetipo de Sky Striker, tenemos un video orientado a estos. Muchos jugadores han gustado utilizar cartas para poder tributar el campo del oponente para poder solucionar problemas rápidamente como con monstruos Kaiju y que después puedan estar jugando. Y en sí, el deck ya que puede estar haciendo todo con solamente una carta puede tener muchísimo espacio para poder estar metiendo muchas de las hand traps. Esto puede ser para poder combinar con algo como Crossout Designator que hablaremos un poco más adelante o simplemente para poder interrumpir al oponente y con una sola carta poder hacer todo nuestro combo. Sobre estas cartas vale la pena hacer algunas notas. Primero, Sauravis nos ayuda a ir primero o segundo, por lo cual acaba siendo bastante valioso esa protección a selección. Otra carta acaba siendo Ghostbell Haunted Mansion. Hay algunos jugadores que llevan odio al cementerio y si pueden estar quitándonos la carta que queremos recuperar de cementerio con el Reaper GenX Controller para poder hacer el combo de una sola carta, entonces esta podría ser bastante valiosa. Las demás acaban teniendo mayor o menor uso dependiendo de qué es lo que estemos llevando de complemento. Para cartas de magia, el deck tiene demasiados problemas cuando estamos yendo a segundo, así que necesita cualquier cantidad de estas para poder romper campos o facilitar esta tarea. Cartas como Dark Ruler No More, Forbidden Droplet considerando que solo necesitamos una carta para poder hacer todo el combo, Lightning Storm para poder simplificar magias, trampas o monstruos en ataque, Triple Tactic Frost para poder estar buscando todas estas en caso de que el oponente haya activado algún efecto, Triple Tactic Talents para poder activar uno de los tres efectos, Alpis Feather Duster para meternos con magias y trampas, Evenly Match que aun cuando sacrificamos la fase de batalla, todos los demás planes de juego van a poder pasar. Una o varias de estas nos ayudarían a que ir segundo sea mucho más simple. Para otras cartas, el objetivo principal del deck es que Reaper GenX Controller pueda estar en campo y que pueda resolver, así que cualquier cantidad de estas que nos ayuden a poderlo cuidar es muy buena. Tenemos el Magical Mythbreaker Field, que los monstruos no pueden ser seleccionados ni destruidos, esto nos daría muchísima protección. Crossout Designator en caso de que gusten llevar todas las hand traps mencionadas o al menos las más importantes para este formato, Cult by the Grave para exactamente la misma explicación, Instant Fusion para poder estar yendo por el Millennium Mass Restrict que funge como copias adicionales de Cult by the Grave,
las cartas Forbidden Dress y Forbidden Lands para poder estar perdiendo ataque pero que no pueda ser afectado a ciertos efectos, o el uso de Preparation of Rites para podernos estar buscando Saravis de Ancient and Ascended para poder protegernos de selección. Después necesitamos algunas extensiones, y es muy poco lo que puede usar el deck, pero tenemos opciones. Primero tenemos Unexpected Die. Este se puede ver un tanto extraño, pero ya que utilizamos al Genex Controller, y si es que utilizamos dos copias evidentemente, podemos utilizar esta carta para poder poner un primer cuerpo en campo, y si algo le llega a pasar a este, podemos estar yendo por planes alternativos de juego o incluso estar provocando que el oponente utilice alguna carta antes de tiempo. Monster Reborn acaba siendo bastante directa, sobre todo porque dependemos de un cuerpo temático en campo, usualmente nuestra invocación normal, y esta nos ayuda mucho. Y One for One es exactamente para el mismo propósito, para poder tener un cuerpo en campo y que podamos llevar a cabo toda la jugada. Los siguientes serían cartas para podernos estar añadiendo monstruos Genex a nuestra mano. No importa desde dónde, pero este es para poder estar haciendo que el efecto de Rebirth Genex Controller pueda volver a activar. Para estos tenemos algunos como Bonfire para podernos estar buscando magma, Small World para poder estar utilizando algún puente y podernos generar una búsqueda y volver a hacer esto, Potter Prosperity para exactamente el mismo propósito, o incluso cartas muy viejas que no nos ayudan en la economía de cartas, pero pueden echar a andar otra vez el funcionamiento de Link o simplemente extender en las jugadas como Monster Reincarnation. Una carta interesante si es que se acaban orientando más al uso de solamente monstruos, considerando que Genex no tiene cartas de magia y trampa naturales, es Secas Light. Si lo acaban combinando con algo como los Super Heavy Samurai, esta podría ser una opción bastante interesante para poder generar mucho más robos. Y para cartas de trampa solamente tenemos Gravity Collapse, ya que el deck es excelso en poder poner múltiples monstruos de sincro en campo, y esta carta es casi asegurado que va a poder resolver y vamos a poder trabar mucho de lo que quiera hacer el oponente. Para el extra deck ya mencionamos algunas de las opciones. Evidentemente por la orientación del arquetipo tenemos que estar yendo por jugadas de sincro. Hay dos que acaban destacando bastante. El primero es el Super Heavy Samurai Swordmaster Musashi. Este en invocación de sincro permite seleccionar un monstruo máquina en cementerio para poderlo añadir a nuestra mano y nos pone la restricción usual de los monstruos Super Heavy Samurai. Este sería una opción bastante interesante para poder estar reciclando uno de los tipos más populares que tiene la estrategia, y de nuevo, cualquier forma de poder añadirnos las cartas temáticas a la mano haría que el Link 1 pueda seguir jugando. La otra opción es DeLorean Tiger King of the Ice Barrier, que permite seleccionar cualquier número de otras cartas boca arriba que controlamos para poder regresarlas a la mano. Esta es mucho más directa, se puede ver un tanto problemática considerando que necesita un no tuner de agua, pero tenemos a Genex Undyne para esta tarea, así que vale la pena tener estas dos en mente para que podamos continuar con las jugadas. Muy similar a lo que mencionamos con Bonfire, Poto Prosperity o incluso la misma Monster Reincarnation, sin contar las mismas cartas de la estrategia para poder lograr este objetivo. Después tenemos acceso a básicamente todas las jugadas de sincro que nos podamos imaginar, siempre y cuando sean monstruos genéricos. Podemos ir desde jugadas de sincro de nivel 2 hasta jugadas de sincro de nivel 10, y solamente vamos a estar mencionando algunas y algunos propósitos. Herald of Darklight sería una negación. Este solamente es un monstruo de nivel 4 y es técnicamente simple de poner como el último cuerpo en campo cuando ya tenemos algunas otras cartas como Return Zero. Considerando que nos orientamos a la invocación de sincro, el Hyper Librarian nos daría muchísimos más robos, lo que sería impresionante lo que podemos generar de ventaja. La Garden Rose Maiden junto con sus complementos podría servir como una extensión o un atributo específico, el Stardust Charge Warrior para poder estar robando una carta, el Phaeton Dragster para poder tener una negación de magias y trampas, Black Rose Dragon para poder destruir el campo o para poder tener activo su segundo efecto, el Wind Pegasus Atiknister para poder patear algo del oponente, esta puede ser incluso una jugada intermedia para poder estar mucho más seguro, el Ancient Fairy Dragon para poder generar una extensión desde nuestra mano. Esto se puede ver bastante extraño, pero a través de algún tuner o algún complemento este puede incluso convertirse en algo como el Crystal Wing Synchro Dragon, lo que no acaba siendo algo menor. Timeframe Lord Omega nos ayudará a poder reciclar nuestras cartas no temáticas, ya que de esto se va a encargar el Return Zero, e incluso este tiene el valor adicional de que se puede quitar en campo para que tengamos muchos más espacios y que podamos hacer jugadas de sincro más potentes. El uso de Axel Synchro Stardust Dragon para poder regresar un tuner de nivel 2 e idealmente estar yendo por una jugada de sincro de nivel 10, Dragite porque podemos poner prácticamente los 6 atributos elementales en cementerio y podríamos acceder a su negación, Draco Berserker of the Tenji porque es una excelente opción para la batalla, también es un monstruo de oscuridad y si lo acabamos combinando con Turing vamos a poder acceder a Locomotion para el turno del oponente, es una gran ventaja que tiene esta carta. Crystal Wing Synchro Dragon porque es una negación, podemos poner muchos sincros en campo así que podría ser un paso intermedio, el Ravenous Crocodragon podría incluso darnos muchísimos robos, tiene una interacción, podría ser el nivel algo que nos pueda estar ayudando, Trishula Dragon of the Ice Barrier porque podemos poner muchos cuerpos en campo, esa remoción sin hacer target puede ser muy valiosa, Dispater para poder generar una negación o incluso una extensión desde nuestras cartas removidas dependiendo de cómo juguemos el turno, Barone de Fleur por evidentes razones, Chaos Angel para poder poner mucho más daño en campo o simplemente para poder aprovecharnos de sus efectos, Jinjing para poder condicionar mucho, incluso a través del efecto Return Zero estaríamos negando cartas en el turno del oponente por lo que lo podemos activar fácilmente porque es de las mejores opciones que tenemos de nivel 11. De nuevo, siempre y cuando sean opciones genéricas o que el deck pueda tener acceso a ello como lo mencionamos con DeLorean, son cartas que van a poder utilizar. Por último, y a pesar de que no van a ser muy necesarias,
algunas otras cartas de complemento como monstruos de link genéricos para poder solucionar problemas como la Spell Knight o el Nightmare Unicorn, y por último una carta recomendada que da mejores resultados de lo que podría parecer es el Stellar Nemesis Typhoon, para poderlo estar invocando cuando estamos yendo segundo y muy seguramente el oponente nos acabó interrumpiendo. Este sería un cuerpo bastante alto, nos daría un compulsory e incluso podríamos desactivar mucho de lo que ya tiene el oponente. De nuevo, la estrategia no tiene como sí restricciones, solo deben de poderse orientar a que sus planes de juego principales puedan estar pasando y poder estar aprovechando los combos cuando lo puedan lograr. Así que son demasiadas las opciones que se pueden estar mencionando y estas solamente acaban siendo unos cuantos ejemplos. Para las rarezas, de rareza secreta tenemos a Genex Solar, Genex Army, Genex Ally Reliever, Genex Neutron, Genex Ally Duradark, Genex Ally Power Cell, Locomotion Argenex, Genex Ally Axel, Thermal Genex, Vindicate Argenex, Genex Ally Triforce, Windmill Genex, Genex Ally Rearm y el Geogenex. De rareza Dual Terminal Ultra Parallel Rare tenemos a Locomotion Argenex, Thermal Genex, Vindicate Argenex, Genex Ally Triforce, Windmill Genex, Genex Ally Rearm y el Hydrogenex. De rareza Dual Terminal Super Parallel Rare tenemos a Genex Solar, Genex Army, Genex Ally Reliever, Genex Ally Power Cell, Genex Undyne y el Geogenex. De rareza Super tenemos a Genex Furnace, Argenex Ultimum, Genex Neutron, Genex Ally Bellflame, Genex Ally Volcanon, Genex Blast Fan, Argenex Accelerator, Argenex Turbo, Genex Turbine, Genex Ally Crusher, Genex Doctor, Genex Ally Birdman, Genex Ally Changer, Genex Undyne, Genex Gaia, Argenex Magma, Genex Spur, Genex Ally Remote, Argenex Crusher, Genex Ally Solid, Genex Ally Chemistry, Argenex Oracle, Genex Recycled y el Hydrogenex. De rareza Dual Terminal Parallel Rare tenemos al Genex Controller, Genex Furnace, Argenex Ultimum, Genex Turbine, Genex Ally Remote y el Argenex Overseer. De rareza Shatterfoil tenemos al Genex Ally Bellflame y también de rareza rara solo tenemos al Genex Ally Bellflame. De rareza Dual Terminal Normal Parallel Rare tenemos al Genex Ally Volcanon, Blast Fan, Argenex Accelerator, Argenex Turbo, Genex Ally Crusher, Genex Doctor, Genex Ally Birdman, Genex Ally Changer, Genex Worker, Genex Gaia, Argenex Magma, Genex Spur, Argenex Crusher, Genex Ally Solid, Genex Ally Chemistry, Argenex Oracle, Genex Power Planner y el Genex Recycled. Por último, de rareza común tenemos al Genex Controller, Genex Neutron, Genex Ally Birdman, Genex Worker, Genex Undyne y al Genex Power Planner. Al momento de hacer este video no tenemos idea de dónde o cómo vayan a estar llegando las 4 cartas nuevas de soporte. No obstante, considerando la importancia y potencia, lo que acaba siendo el Genex Repair Controller tendría que ser la carta más importante, la de rareza más alta. Inmediatamente después le tendría que acabar siguiendo el Arm of Genex Return Zero, pero de nuevo no tenemos idea de dónde o cuándo puedan aparecer. Asimismo, por la entrega de este nuevo soporte, el Genex Ally Birdman estará apareciendo con un nuevo artwork. Para notas y comentarios finales, a pesar de que Genex no va a ser una estrategia competitiva, de los 4 arquetipos que recibieron soporte a través del producto de Terminal World, este es el que acaba presentando la mayor cantidad de cambios y el que acaba mejorando mucho más. Lo que para los demás arquetipos fue poder utilizar básicamente todas las cartas del arquetipo, ciertos planes de juego que eran un tanto problemáticos o un tanto costosos en recursos, ahora son mucho más viables de poder llevar o incluso son mucho más consistentes. Para lo que acaba siendo Genex, esto también acaba aplicando. Mencionamos en múltiples puntos del video que prácticamente todas las cartas Genex que tenemos se pueden estar utilizando incluso de mejor forma ahora mismo. No obstante, a través de la entrega de su Link 1 y por su potencial, es muy claro que se acaba modificando su estilo de juego, y esto es algo muy notorio a destacar, ya que tenemos demasiadas estrategias en el juego que en su inicio, en lo que fue su ejecución original, tienen ciertos planes de juego, tienen que utilizar ciertas cartas que son un tanto incómodas y que estas no las dejan de utilizar. Para poder compensar esto se acaban dando cartas de soporte para poder hacer las cartas mucho más necesarias, cartas que puedan estar teniendo un buen valor y cartas que no se sienta tan incómoda de solo llevar. Para lo que acaba siendo Genex, acaba siendo una diferencia por completo. Sí, todavía podemos estarnos basando en Genex Controller y todavía podemos estar llevando muchas de las cartas que lo necesitan en campo para poder llevar a cabo sus planes de juego. Pero todavía está en la duda, o también acaba siendo bastante claro que el plan de juego de Genex era absolutamente inviable. Y es muy fácil el ver por qué. Se acababan basando en un monstruo de vainilla tuner, necesitábamos atributos específicos. La invocación de 5 es la que tiene más problemas para poder tener los niveles correctos para llevar a cabo la invocación. El hecho de que tuviera tantos problemas en contra da como resultado que nos acaben dando este soporte, que deja más de la mitad de las cartas del arquetipo sin utilizar, o al menos no son cartas que se recomendarían de poder llevar, y se acaban concentrando en muy pocas, pero que llevan esta estrategia al siguiente nivel. Es muy importante señalar porque este es de los pocos casos en los cuales sí han dejado planes de juego atrás.
y esto acaba reflejando cuántos problemas acababa teniendo Genex o lo que le va a deparar para futuro. Sobre lo que le entregan de soporte son cartas bastante buenas, pero lo que acaba siendo el Repaired Genex Controller, si esta carta estuviera en prácticamente cualquier otra estrategia, sería una carta que se tendría que ir prohibida inmediatamente, pero el hecho de que lo tenga Genex le hace que nuevos planes de juego sean bastante viables, y es muy impresionante que Genex, de entre todas las estrategias que vimos que se les entregó soporte para 2023, posiblemente esta sea la carta más potente y la que hace mayor diferencia. Aún con la entrega de esta carta de indescriptible potencial y poder, todavía tiene demasiados problemas. La estrategia se basa absolutamente en poder poner este en campo, así que hará cualquier cosa para que esto se pueda estar logrando. Solamente poder invocar uno de forma especial por turno le genera demasiados problemas. Cualquier tipo de interacción que lo pueda estar quitando va a provocar que el plan de juego no se pueda ejecutar. A cambio podemos estar metiendo muchas cartas para poderlo proteger, pero acaba generando esta combinación, este conflicto entre que necesitamos cartas para poder ponerlo en campo, idealmente alguno de los starters, y si recordamos los problemas de consistencia, esto también acaba sumando. Necesitamos cartas para poder conllevar al campo del oponente, para poderlo interrumpir, para que no pueda estar ejecutando un campo perfecto, para que no podamos estar jugando, cartas para poder asegurar que nuestro Repair Genex Controller puede estar continuando, y en general complementos para que si algo llega a pasar que podamos estar continuando con las jugadas. Esto acaba reflejando que necesitamos una mano ideal de al menos 4 cartas diferentes y muy específicas para poder jugar, y por ende Genex no va a acabar siendo esa estrategia competitiva que se acababa esperando o que muchos han acabado clamando. Sí, lo que acabamos viendo con Genex es uno de los cambios más importantes, si no es que el cambio más representativo que hemos tenido para este año, pero ni de lejos va a acabar siendo una estrategia competitiva. Se siente más como una estrategia o un arquetipo de formato, para esos formatos en los cuales las hand traps no acaban siendo muy populares y se acaban basando mucho más en cartas para poder romper campos. Esta estrategia podría acabar brillando, pero ni de lejos Genex va a tener representación competitiva, aunque si consideramos dónde estaba Genex antes de este soporte y por cuánto tiempo fue una burla, incluso para muchos considerado el peor arquetipo jamás creado para la historia de este juego, ahora se convierte en una estrategia muy real, competente y que le puede dar juego a cualquier estrategia que tengamos hoy en día. Si les gustan los decks orientados a la invocación de sincro, el uso de monstruos de Link 1 de impresionante poder, una estrategia que va a poner a prueba sus habilidades para hacer la invocación de sincro tanto para la proyección de campos y cuáles son las cartas que tienen que estar llevando para poderlos hacer más fuertes, un deck que usa y utilizará todos los sincros genéricos que tenemos en el juego, y un deck con potencial y potencia como muy pocas estrategias pueden presumir, tanto para poder estar generando campos impresionantes, para poder hacer construcciones para ir segundo, el utilizar elementos viejos para poder hacer una suerte de FTK, y que todo esto se pueda acabar combinando en una sola estrategia, que a través de side deck puedan acabar moviendo el deck, y todo lo que puede entrar en esta representación son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Genex. De forma similar, si juegan o han jugado Floowandereeze y la invocación de sincro es una de sus favoritas, este deck se va a sentir bastante natural, acaba siendo básicamente el mismo plan de juego, hacer invocación normal tras invocación normal como lo vemos con Floowandereeze, con la diferencia de que al final no vamos a hacer una invocación de tributo, vamos a hacer una invocación de sincro, y esto lo podemos hacer tantas veces como tengamos efectos para poder provocar el efecto del Link. Por ello se sentiría como una estrategia bastante familiar y valdría la pena que le echaran un vistazo. Armar Genex, considerando que son muy pocas las cartas necesarias y son muchas más cartas necesarias de complemento y las nuevas cartas que se nos van a entregar, tendría que ser tarea simple. No obstante, hay que recordar que muchas de estas cartas fueron entregadas hace más de 10 años, así que el poder estarlas encontrando en buen estado o en una rareza que les guste, mucho más recordando que estos pertenecen al famosísimo Dual Terminal, podría acabar siendo un tanto problemático. No obstante, sobre esta misma línea hay que recordar que tenemos un producto en teoría en el futuro que podría ser armar de este mucho más fácil. Este es el Hidden Arsenal capítulo 2 y posterior. Para lo que fue el Hidden Arsenal capítulo 1 fue un producto muy desafortunado, tuvo muy pocas cartas atractivas, la elección de arquetipos no fue la ideal, muchas de las cartas que sostenían su valor fueron reimpresas poco tiempo después. No obstante, mencionamos en su mismo video de análisis que este podría acabar siendo muy importante a futuro porque iba a acabar reimprimiendo arquetipos que son mucho más populares, mucho más potentes, y si sobre esta misma línea consideramos que ya tenemos 4 estrategias que acaban recibiendo soporte impresionante y que muchos jugadores querrían unirse a estas estrategias, sería un producto que valdría la pena esperar. No tenemos ni idea de cuándo van a llegar estas cartas nuevas de Genex para nosotros TCG, pero es un elemento a tener en mente si es que están pensando unirse a esta estrategia. Genex no deja de ser un deck casual, pero por fin tiene una característica que nunca antes ha tenido, que por fin se siente como una estrategia de esta era del juego, y con un buen piloto, construcción e ininterrumpido puede dejar campos casi imposibles de derrotar. Y quitando los elementos sobre si podría llegar a ser una estrategia competitiva o no, considerando dónde estaba la estrategia antes de la entrega de este soporte y después de solamente estas 4 cartas, es por mucho el mayor cambio que hemos visto en una estrategia para este año y posiblemente para la historia del juego, y por esto pone expectativas muy altas para cualquier soporte que tengamos para el futuro.
sea a través de una segunda edición de este producto donde aparece este soporte, o para cualquier estrategia que reciba muchas más cartas, después de que se pudo lograr a través de solamente 4 cartas para cada una de las estrategias del Terminal World. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Genex. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué consideran que todavía le hace falta? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, den me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.